Bienvenidos a otra trama y bienvenidas, por supuesto. Me saco el barbijo porque en la televisión pública usamos barbijo todo el tiempo. Pasaron muchas cosas en estos días. Probablemente la más irritante de todas es lo que ocurrió con Florencia Peña, amiga, talentosa actriz. Hemos compartido los pasillos de la televisión pública porque ella trabajó un tiempo largo aquí en el canal. Y un diputado, la pregunta es, ¿se le puede llamar diputado a Fernando Iglesias? ¿Puede ser que alguien que integra, escuchen el título, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, haya tenido un ataque tan brutal, producto de un pensamiento patriarcal medieval? Me dio una enorme alegría que Estela Carlotto, a quien tanto admiro, rechazara por violencia de género las barbaridades que dijo este señor. Y me pregunto, ¿cómo puede seguir en la Cámara de Diputados? ¿Cómo en un momento donde desde el gobierno se trabaja tanto y tan bien en la ampliación de derechos, puede venir un señor a tratar de esa manera a una actriz que fue, y no hace falta que lo aclare, que fue precisamente a conversar con el presidente de la Nación para favorecer al gremio de actores que la pasa muy mal en pandemia? Entonces, algunas figuras importantes, van, como diría yo, si tuviera la oportunidad, para reclamar, para que los actores tengan mejores condiciones de trabajo, que es tener mejores condiciones de vida. No quiero caer en la agresión. Te juro que lucho para no decir todo lo que pienso de Fernando Iglesias. Pero lo menos que pienso es que responde al pensamiento de ultraderecha, de una derecha fascista, muy fascista, que lo último que le importa es lo principal: debatir ideas, confrontar en el sentido de argumentar. ¿Qué idea tiene este señor? Lamentable, verdaderamente lamentable. Mi abrazo, como siempre, a Florencia Peña. Cambio de tema y lo que voy a decir ahora, por supuesto, es muy triste, pero también la alegría de poder leer su último libro. Lo tomo y lo quiero mostrar muy especialmente, porque este es su último libro. Lo escribió y lo publicó, yo diría, hace unos días. Chicas en tiempos suspendidos. La autora Tamara Kamensain. Alguien que estuvo en este programa muchas veces. Cuando se llamaba El Refugio, en 20 y pico de años, imagínense las veces que nos encontramos con Tamara. Y nos encontramos con Tamara también viajando a la Feria del Libro de Frankfurt. Compartimos cenas, salidas de amigos, en grupo, porque siempre en una feria del libro salimos todos en patota, ¿no es cierto? Y hemos compartido muchas ferias de libros con Tamara. Tamara murió. Y este libro, que tiene en la tapa como una nena muy joven y otra nena un poco más grande, ¿no es cierto?, un poco mayor, este libro habla mucho de ella. Habla de la hondura de traer al libro poetas importantísimos, como Irene Gruz, como Diana Velesi, como Pablo Neruda. Aparecen en el libro, y tiene a la vez la liviandad de la tapa, liviandad en el sentido más profundo del término, como lo imaginó Italo Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio, liviandad en el sentido de que uno ingresa en el libro y lo disfruta, es como si volara con ella, como si volara de tema en tema. Y ese paso que ella hace permanentemente en el libro, de la comedia al drama, hoy que ya no tenemos a Tamara Kamensain con nosotros, me resulta verdaderamente conmovedor. Quería abrir el programa recordando únicamente a Tamara. Lamentablemente tuve que ensuciarlo un poquito recordando lo que ocurrió entre Florencia y Fernando Iglesias. Pero creo que
no podría existir otra trama si yo no diera este tipo de opiniones. No sentiría que estoy haciendo el programa que quiero hacer. Sergio Holguín, talentoso escritor, hoy casi un especialista en el policial, alguien que ha trabajado mucho el policial. Nos encontramos con él, conversamos con él y quiero compartir con ustedes ese encuentro. Saludo al maestro Sergio Holguín. ¿Cómo va? Hola, Waldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es cierto que Verónica puede ser más popular que vos en muy poco tiempo? Bueno, son esos personajes que se convierten siempre más importantes que el autor, y eso está bueno para un escritor. Cuando el personaje pasa a ser la referencia que tiene el lector con respecto a una historia y no el autor, es lo mejor que nos puede ocurrir a los escritores, ¿no? Y en el caso de Verónica hay como un público que la sigue mucho a ella, más allá de quién es el autor, ¿no? La esperan, es decir, cuando va a salir el libro, están esperando que salga el libro para comprarlo y poder leer la historia de Verónica Rosenthal. Sí, hay un fenómeno ahí, ¿no? Yo siempre lo comparo con el de Harry Potter, solo que digo que es 1 millón de veces menos. O sea, Harry Potter tiene 100 millones de seguidores en el mundo, yo tengo 100. Pero esos 100 son muy fieles realmente, son creo que tenés más. Quizás la autora tiene más plata que vos y que yo y que todos los muchachos que están trabajando, pero pensaba en este último libro, ¿no? La mejor enemiga con Verónica, y hay cosas que no estaban en los otros libros. Por ejemplo, todo el tema de la Franja de Gaza, ¿no? El tema de este conflicto. ¿Qué pasó? Sí. ¿Te acercaste a la historia de otra manera? Sí, hay, digamos, siempre hay una historia que tiene que ver con lo criminal, con lo policial en las historias de Verónica, pues son thrillers, son novelas policiales. En este caso, más bien es un caso que tiene un poco también de novela vinculada al género del espionaje, a las novelas de John le Carré, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, y tenía ganas de poner algo en ese estilo, sin dejar el thriller como género. Y hay una historia que tiene que ver con cosas que ocurren en Palestina ahora, pero que también se vincula con un inmigrante judío polaco de los años 30 que se va de Polonia, pasa por Palestina, está en el comienzo del Estado de Israel, después se viene a la Argentina, que es el abuelo de Verónica. Y esas historias se van entrelazando para generar también el misterio alrededor de lo que está ocurriendo. Yo puedo equivocarme, pero creo que la fragilidad de los cuerpos fue la primera. Fue la primera Verónica Rosenthal. Sí. ¿Y cómo es esto de convivir, un escritor que convive con un personaje ya cuántos años? Y la fragilidad es del 2012, o sea que la escribí entre el 2010 y el 2011 más o menos. O sea que llevas casi una década compartiéndolo con Verónica. A mí me gusta eso. Desde un primer momento siempre quise que los personajes tuvieran cierta continuidad más allá del libro. Me gusta tener esa sensación cuando escribo de que esos personajes siguen su vida, siguen sus rutinas, sus historias, más allá de mis novelas. Y siempre coqueteé con la idea de hacer una segunda novela, en el caso de Lanús, de Filo, en el caso del Equipo de los Sueños lo hice, que es Springfield. Entonces, cuando me planteé la idea de escribir otra novela de Verónica, ya estaba esas ganas previas siempre de continuar. Pero bueno, después me di cuenta que Verónica era un buen personaje de novelas policiales. Las novelas policiales es un género que permite continuar con el mismo personaje a lo largo de muchos textos. Pero por otra parte no quería un personaje estático, no quería que fuera igual a sí mismo de libro a libro, ¿no? Como ocurre con muchos policiales, donde el personaje no evoluciona. Yo quería un personaje que fuera creciendo, cambiando, madurando o envejeciendo a lo largo de todas las novelas de Verónica que espero poder llegar a escribir, ¿no? Recién ahora voy por la 4ª, espero que llegar a la 10ª, que es mi... Pero bueno, me falta mucho hasta... Sí, Verónica va creciendo, su relación con Federico es una relación un poco compleja, ¿no? Sí, Federico es un personaje que nació en la fragilidad como para cubrir una escena que necesitaba y me divertí tanto escribiendo sobre ellos dos, que en ese momento eran ex, que habían tenido una historia, él era la mano derecha del padre en el estudio jurídico y ella más bien le huía más que nada. Pero esa relación empezó a ser una relación muy de ida y vuelta de amor, ¿no? Es una historia, ellos se aman profundamente, pero muchas veces no pueden estar juntos. Entonces en cada novela ocurren cosas alrededor de esa historia que los acerca o los aleja. Como tantas parejas. Claro, sí. Pensaba también cuando la leía y también pensaba en toda tu trayectoria y la relación que has tenido
tenés, ¿no? Pero has tenido con el periodismo. Sí. Como periodista incluso. Hasta me enteré que trabajabas en una revista católica. Sí, bueno, hace bastante tiempo, sí, ¿no es cierto? Pero de pronto ahora el mundo digital. Claro. Y justo nombras un diario que yo leo, no es un aviso, la gente me conoce sabe que no hago archivos, que es el diario AR, que lo estoy leyendo y me gusta mucho, ¿no? Sí, en realidad lo he nombrado poniéndolo como ejemplo. No, y has nombrado el diario Es también. También puede ser, sí. Yo, digamos, trabajo en periodismo desde los 17 años. Llegó un momento donde decidí pasarme directamente a la ficción. Coincidió, por un lado, con cierre de revistas y diarios en los que había trabajado, y por otra parte también con el crecimiento de Verónica como personaje, que me permitía seguir de alguna manera vinculado al periodismo, pero desde la ficción, porque ella es una periodista. Y en el caso de Verónica lo que hace es acompañar los cambios que se van ocurriendo en el periodismo argentino, ¿no? Vos nombrás el diario AR, hay muchísimos medios digitales hoy por hoy. El cohete a la luna, Anfibia, hay claro, muchísimos. Tal cual, sí. Cosecha Roja, etcétera. Hay muchos realmente y que son muy buenos, y que te diría que hoy por hoy el mejor periodismo pasa más por esos medios que por los más tradicionales, los más... Obviamente, maestro, obviamente. Y un poco Verónica acompaña esos cambios, ¿no? Por eso en esta novela también hay algunos cambios alrededor de ese periodismo tradicional en el que ella trabajaba, que como que está llegando a un límite también eso, ¿no? Sergio, recordame el título de una novela que el hombre vivía en Belgrano, creo que en las Barrancas de Belgrano. Iba con su auto y pasaba por un barrio muy humilde, un barrio de emergencia, y tenía un amante muy, muy joven. Sí, Oscura monótona sangre. Excelente novela. Sí. La pregunta es esta. ¿Por culpa de Verónica Rosenthal no vamos a tener novelas que estén fuera de Verónica? Es una pregunta. Yo escribo novelas de Verónica cuando tengo ganas, quiero decir. Pasó después de No hay amores felices, que estaba un poco harto de Verónica, y escribí 1982, que es una novela que transcurre en la época de Malvinas. Después hice un libro de cuentos, Los hombres son todos iguales, y ahí empecé a sentir la necesidad de volver a Verónica, que fue lo que ocurrió con La mejor enemiga. Y ahora como que tengo ganas de seguir con ella una novela más. Después seguramente voy a retomar las otras novelas, las novelas que no tienen que ver con ella y que tienen temas más libres, si se quiere, o con personajes nuevos. Y de hecho, en realidad tengo varios proyectos narrativos que siempre pujan ahí por aparecer en algún momento. Pero ahora lo que siento más ganas de escribir en narrativa es una nueva novela de Verónica Rosenthal, la quinta, ¿no? Novela de ella. Ya tenés la idea. Tengo una idea bastante general. En general siempre lo que ocurre es eso, ¿no? A primero aparece como una situación, algunos personajes que todavía no estaban, ganas de desarrollar algo. En algún momento pensé, sin necesidad de spoilear nada de esta novela, que iba a ser una elipsis con el final de la novela. La novela presenta algo hacia el final, yo pensaba hacer una elipsis sobre esa historia y arrancar más adelante, pero ahora no, tengo ganas en realidad de contar qué ocurre después del final de La mejor enemiga, que tiene que ver con una cuestión personal de Verónica, de su familia. Creo que voy a ir por ese lado, por el lado familiar de Verónica, que es un tema que a mí me interesa mucho. A mí el policial es un género que me gusta, me divierte, pero no es lo que más me interesa. Siempre lo que más me interesa son los vínculos personales, afectivos, amorosos que se establecen entre Verónica y su entorno. Bueno, yo suelo compararte con Georges Simenon, suelo decir es nuestro Georges Simenon, el Georges Simenon argentino. ¿Cómo lo ves vos? Que me queda muy grande la comparación a todo nivel. Simenon es un autor que yo amo, que leo mucho, me gusta muchísimo. Que leo, el tiempo siempre es presente porque es un autor que no se termina nunca, tiene más de 200 novelas, no me falta tantas, pero bueno, calculo 10 años más de lectura más o menos, leyendo a un ritmo de unas 10 novelas más o menos por año. Es un autor que a mí me gusta muchísimo y del que aprendí también mucho, ¿no? Sobre todo toda la cuestión de cómo encarar los vínculos personales, ¿no? Ese interés que él tiene por cómo se vinculan las personas y cómo a partir de eso se establecen los conflictos, es algo que a mí me apasiona cuando leo los libros de él, y a veces trato de que eso aparezca de alguna manera en mis libros también, ¿no? Cuando pensaste esta novela, ¿no? Es como si en cada novela Verónica fuera la misma y a la vez es otra también.
por el crecimiento, probablemente Sí. por todo esto. ¿Ocurre esto también en el manejo de la estructura narrativa? ¿Ocurre esto también en el lenguaje? ¿Vos sentís que de la primera novela a esta séptima novela ha cambiado tu escritura, se ha transformado tu escritura? ¿En qué sentido lo ha hecho? No sé, eso yo no soy tan consciente porque tiene que ver mucho conmigo mismo, entonces no suelo releer mucho lo que escribí. Por lo tanto, una vez que está publicado, por lo tanto no tengo tan claro si hay una evolución, un cambio. Sí siento, sobre todo en esta novela y tal vez en la anterior, ya estaba en algunos capítulos, me siento mucho más cómodo en algunas situaciones de comedia, ¿no? En entrar en cosas más humorísticas, en momentos donde apunto más a eso, ¿no? Sobre todo con algunos personajes secundarios que aparecen, como el psicólogo que tiene Federico, etc. Y me divierte mucho hacer eso. Y sí siento que no me tengo que atar a una estructura narrativa que repita siempre lo mismo. Voy cambiando según la necesidad del texto. En general, cada novela tiene una estructura distinta, una forma de organizar el material distinto. Se cuentan a veces cosas del pasado, en otras no, del pasado de Verónica, quiero decir. Así que en ese sentido yo me siento con total libertad para encararlo. ¿Te ayudó el periodismo para escribir? Sí, mucho. Sí. Yo le debo mucho a la escritura periodística. La idea de una escritura que apunte a la limpieza del lenguaje, donde el lenguaje queda claro, no sea recargado, eso que han hecho los grandes maestros del periodismo, o sea, qué sé yo, tipos como Homero Alsina TVNet. ¿Trabajaste con Homero Alsina Con TVNet? Homero trabajé en 7 días, cuando yo era casi un adolescente, tenía 18 años, colaboré ahí, después un poquito en Página, la primera época, él después se fue muy pronto, y varios años después colaboré en El País de Montevideo, donde él era el editor del suplemento cultural, un gran suplemento cultural. Un gran suplemento cultural. Sí, pero esa gente, yo aprendí mucho viendo eso, a los periodistas, digamos, mis maestros, creo que me han servido mucho todo eso para escribir. Y después el periodismo te da herramientas como, por ejemplo... Velocidad, capacidad de concentración en situaciones difíciles. Un periodista no necesita estar muy aislado del mundo para poder escribir, yo tampoco. Cierre. Y el tema de él no tener miedo a la página en blanco, Claro. porque los periodistas no tienen miedo a la página en blanco. Es un temor de los escritores nada más, la falta de inspiración. No, y el cierre, ¿no? Yo estuve 20 años trabajando en diarios y el tema del cierre, bueno, cierra a tal hora, o sea que como sea tiene que surgir la adrenalina el material. del cierre diario en un diario es algo para los periodistas maravilloso. Yo lo extraño mucho, pero esos diarios que vos recordás, que sos más joven que yo, esos diarios ya no existen. Así, de esa manera. No existe, van cambiando, es cierto, la forma de vincularse. Periodistas ahora trabajan muchos de sus casas, no solo por la pandemia, sino ya por... el Google, digamos, puedes hacer una nota... Hay cierta bohemia del periodismo que se ha perdido, pero también, digamos, se busca recuperar de alguna manera, porque eso también tiene que ver no solo con el oficio, sino con los vínculos personales, ¿no? Los periodistas tienen que seguir conectados, generando amigos. Claro, pero falta el cuerpo en el sentido de que antes uno viajaba, iba a París y hacía una nota y bueno, y hablabas del clima, del lugar. Ahora lo reemplazan las redes a eso. Sí, lamentablemente, no es lo que quiero. Sí, en algunas situaciones es lamentablemente, en otras facilita mucho porque tenés capacidad de llegar a lugares que antes no podías llegar. Digo, no siempre se podía mandar un corresponsal, no siempre se podía tenerlo, ahora es todo mucho más fácil, más sencillo. Todo eso lleva a un replanteo del oficio, ¿no? Yo soy de los que creen que el periodista no tiene que sacar fotos, por ejemplo, porque para eso existe el oficio del fotógrafo. Claro. Entonces, pero evidentemente hoy un celular de última generación saca fotos aunque uno sea un inútil absoluto con una cámara. Entonces hay que replantearse ciertas cuestiones alrededor de qué es ser periodista, qué es ser un fotógrafo para los medios. Y todo eso me parece que está en constante revisión. Lo bueno es hacerlo con honestidad intelectual, que a veces falla, ¿no? Claro que sí. También estás trabajando como guionista de cine muchas veces, varias veces. Sí. ¿Qué pasa con eso? Mirá, yo me gusta mucho, me divierte, lo hago con mucha alegría, estoy en varios proyectos, estoy haciendo algunos proyectos de series o de películas. El mundo del cine y de la televisión es mucho más lento en cuanto a la concreción de los proyectos, ¿no? Uno empieza un proyecto ahora
y probablemente lo que uno haga recién se vea en el cine o en la televisión 3, 4 años más tarde, ¿no? Y eso por un lado es un poco frustrante porque decís, estás trabajando en muchas cosas pero no se ven esas cosas en las que trabajas. Pero por otra parte también es un oficio del que hay mucha necesidad en este momento, es un trabajo que se paga bien para los escritores, que siempre estamos tratando de conseguir un buen trabajo. O sea que en ese sentido además se abrió mucho a todo el universo de narradores, ¿no? Hoy hay como una presencia mayor de escritores en el mundo de los guiones. Sergio Holguín, muchas gracias, muchas, pero muchas gracias. Y lee La mejor enemiga, última novela de Sergio Holguín, la saga de Verónica Rosenthal. Acordate, anótalo porque por ahí te olvidas. La mejor enemiga, Sergio Holguín. Excelente novela policial, excelente novela. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos. En instantes nos vamos a encontrar en una nota que ya hicimos con María O'Donnell para hablar de Aramburu, su libro. Es un tema importante porque todo cambió a partir del asesinato de Aramburu. Todo cambió. Cambió la política, cambió la mirada de lo que ocurría en el país en ese momento y también en términos de futuro. Porque Aramburu perteneció a la muy mal llamada Revolución Libertadora, que es todo lo contrario a una revolución libertadora. Yo diría que fue una revolución genocida, ¿no? Los mismos que bombardearon la Plaza de Mayo a las 12:20 del mediodía y que provocaron una masacre, una verdadera masacre. Sin embargo, un crimen es un crimen. En mi opinión, esta es una opinión, un crimen es un crimen. Por lo tanto, hay que pensarlo desde lo profundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió y qué significó? Bueno, de esto habla el libro de María O'Donnell, con quien en instantes vamos a hablar. Pero antes, quiero mostrarles este libro de Alejandra Jaloff, Fotosíntesis. Alguien diría que son cuentos, yo digo que no son cuentos. Yo digo que en todo caso es una novela de fragmentos, digo que hay literatura del yo, que seguramente yo sé que sí por la tapa es ella y su papá, tiene rasgos autobiográficos. Pero ¿qué es lo central, en mi opinión? Lo que ella hace con eso. Cómo trabaja la escritura, cómo trabaja la palabra, de qué manera construye historias que pueden ser propias, pero se convierten también en las del lector. Así que estamos recomendando Fotosíntesis de Alejandra Jaloff. Y un libro más que tiene que ver con una colección de filosofía que yo atesoro con enorme alegría. Creo que este es el último tomo de la colección. Manuel Mauer, Foucault, Michel Foucault. Quienes nos sentimos más del siglo XX que del XXI, hemos leído hasta el cansancio a Michel Foucault. Nos ha apasionado leer a Michel Foucault, nos ha apasionado libros como Vigilar y Castigar, por ejemplo. Y aquí hay un trabajo de síntesis y de comprensión de la obra de Foucault. Un trabajo que yo considero, después de haberlo leído, que nos permite pistas para ingresar a Foucault. Porque vos estás mirando televisión y te puede parecer que Foucault es muy difícil. Depende. A lo mejor no te aconsejo que empieces con las palabras y las cosas, pero sí puedes empezar con Vigilar y Castigar. Y ni hablar si tenés este libro como guía, este libro de Manuel Mauer. No quiero equivocarme con el nombre, por eso lo tomo, Manuel Mauer. Cuando lo leí no pensaba en el autor, pensaba en Foucault. Cuando terminé de leer el libro ya pensaba en Manuel Mauer. Ahí hay un trabajo muy interesante, me parece a mí, de lectura. Bien, dicho esto, María O'Donnell y este libro, para pensar una realidad que no cesa en algún punto de regresar de otra manera, por supuesto. Vemos la nota.
María O'Donnell, ¿cómo estás? Osvaldo Quiroga te saluda desde la televisión pública. Un gusto que estés aquí, ¿eh? Un gusto charlar con vos, Osvaldo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, María, contame este trabajo que te ha llevado mucho tiempo, tu encuentro con Firmenich. Firmenich podría haber hablado mucho más, lógicamente, ¿no es cierto? Los mails, hasta los mails publicaste de intercambio entre Firmenich y vos. Contanos. Bueno, como decís, Osvaldo, ¿no? Es un hecho que marca un antes y un después, en el año 1970. El desafío también era contar un hecho mayormente conocido, sobre todo por las generaciones que lo vivieron en forma contemporánea, porque el hecho en sí mismo, ¿no? El momento en el cual hubo una enorme sorpresa en toda la Argentina, porque una organización hasta ese momento completamente desconocida. Yo cuento en el libro algo que me llamó mucho la atención de la causa, que es que cuando ellos firman el comunicado diciendo hemos secuestrado a Aramburu y además no queremos canjearlo por nada, no estamos negociando nada, simplemente lo vamos a someter a lo que en la época se llamaba un juicio revolucionario, y firman este documento, el primer comunicado de la historia de la organización Montoneros, como Montoneros. En esa noche la policía detiene a un grupo folclórico que se llamaba Montoneros, que había tocado en un local sindical, ¿no? Y un poco me daba como la medida de la sorpresa, ¿no? Y por supuesto un crimen que después de 3 días anuncian también por una nota que lo habían juzgado y que lo habían sentenciado a muerte y que lo habían matado y que se iban a quedar con el cadáver en la Selma, en la localidad de Timote, en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que en ese momento no se sabía dónde estaban, porque lo querían que se cumpliera finalmente el regreso tan ansiado del cadáver de Eva Perón a la Argentina, a quien uno de los cargos que le habían hecho obviamente a Aramburu había sido no solamente la prohibición del peronismo 15 años antes, sino haberse robado el cadáver de Eva y haberlo mandado a algún destino desconocido. Entonces fue una cosa como mucha sorpresa, ¿no? Un poco uno de los intentos que hago también en el libro es recrear la sorpresa, quiénes eran, cómo de la noche a la mañana aparece una organización de jóvenes, tan jóvenes, y sin ningún antecedente prácticamente, digamos, lo único que habían hecho era entrenar como una guerrilla urbana, haciendo algunos robos, haciendo algunos asaltos, preparándose, entrenándose. Sí habían pasado por un entrenamiento militar en Cuba, algunos de sus integrantes, pero bueno, quería un poco también recrear lo que significó la sorpresa y el impacto, y también la marca de esa forma de aparecer, de esa irrupción tan sorpresiva en lo que iba a ser la relación tan tensa de ahí en más con Perón, ¿no? Bueno, lo que vos decís, que yo todo lo que voy a decir ahora está en el libro, o sea, nada es propio, lo leí, lo aprendí en el libro. Se iban a llamar Tupamaros, estaban eligiendo el nombre, según nos cuenta María en el libro, por un lado. Y por otra parte, esta irrupción, tal como la contás vos, es lo que permite, lo digo a partir de tu libro, que se sospeche de Onganía y que el hijo de Aramburu piense, en algún momento por lo menos, piense que tuvo que tener que ver Onganía porque estos muchachos tan jóvenes no podían haber llevado adelante este proyecto. ¿Es así, María? Claro, la sorpresa era tan grande, es decir, como un grupo, ¿no? Con tan pocos antecedentes, que obviamente prende en un contexto, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera el impacto tan grande y la celebración que hubo por una parte importante de la sociedad argentina tenía que ver con que esto ocurre después de 15 años, la prohibición de la fuerza mayoritaria de la Argentina, que no se podía presentar a elecciones, que sucedieron gobiernos militares o radicales que salían con cuestionamientos a su legitimidad por la imposibilidad del peronismo de presentarse a elecciones, la prohibición de nombrar a Perón, de cantar la marcha, digamos, en un contexto en el cual Onganía, además, el poco espacio de participación que había quedado, que eran los centros de estudiantes, las universidades, uno de los momentos más pujantes de la historia de la universidad pública en la Argentina. Onganía interviene en esas universidades. Entonces es un momento en el cual la explosión del Mayo francés, la libertad en el mundo, los movimientos feministas, y en la Argentina había como una olla a presión, ¿no? Entonces ese es el contexto donde de repente aparece de golpe este grupo, claro, y como había una vieja interna entre Aramburu y Onganía, y Aramburu en ese momento incluso ya estaba queriendo negociar con Perón y de alguna manera se daba cuenta de que la cosa no daba para más, y él le gustaba pensarse a sí mismo como el hombre que podía ser el hombre de la transición. Entonces,
no era un expresidente que estaba en pantuflas en su casa tampoco, Aramburu, era un hombre que estaba activo, queriendo tener un rol todavía en la Argentina, y por eso la sospecha de que los planes de Aramburu conspiraban en contra de Onganía, ¿no? Es muy extraño cuando salen de la casa de Aramburu cómo él se deja conducir con tanta tranquilidad al auto. Reconozco que al leer el libro esto me resultó muy extraño, como también me resultó, al menos de inexpertos, la forma en que en la pizzería, creo que el nombre era La Rueda, el ingeniero Majid, terminan con la vida de Abal Medina y ocurre todo lo que ocurrió. ¿Cómo lo ves vos, María? Es así, Osvaldo, porque el impacto es que ellos, digamos, secuestran y matan a Aramburu, generan un hecho político de un enorme significado, que además le da mucha vitalidad en ese momento a la resistencia peronista, los vuelve interlocutores de Perón, genera una situación de desgaste terminal para la dictadura de Onganía, que ya venía golpeada por el Cordobazo. Y en ese contexto deciden que, claro, como ellos habían emitido un comunicado que hablaba de Dios y de la vuelta de Perón, era un poco confuso. Firmenich en España me dijo algo que para mí es muy interesante, que es que él dijo, nosotros no encajaban en el molde de las guerrillas latinoamericanas de la época, que eran guerrillas guevaristas o pro-chinas o pro-Unión Soviética, pero estos católicos peronistas eran una rara avis dentro de, digamos, el universo de las guerrillas de la época. Y entonces un poco para que no los confundieran deciden tomar La Calera, un pueblo en Córdoba, haciendo una toma idéntica a lo de los Tupamaros, ¿no? Entonces lo que me cuentan a mí es, si hacíamos algo igual a lo de los Tupamaros, que tenían una identidad claramente de izquierda en el Uruguay, que era una guerrilla que en ese momento era mucho más conocida, nos iban a identificar. La toma de La Calera fue un desastre porque cae una casa donde estaban llenas las fichas de todos los nombres de los que integraban Montoneros, y así la policía descubre quiénes habían estado detrás del asesinato y secuestro de Aramburu, se tienen que echar a la fuga y incomprensiblemente un 7 de septiembre deciden encontrarse los principales líderes de la organización que estaban prófugos y escondidos en un bar en Hurlingham, en William Morris. Pues es que justo el 7 de septiembre, la semana que viene, Osvaldo, se cumplen 50 años de ese hecho, que dentro de la liturgia, digamos, de la historia montonero es el Día del Montonero, porque es el momento en el cual muere abatido en un enfrentamiento Fernando Abal Medina, que era el primer jefe de Montoneros. Emilio Massa, que era el jefe cordobés, había muerto después de La Calera, salió herido en La Calera, y queda también herido Carlos Ramus, que también muere ahí, que era el dueño de la quinta donde lo matan. Y es así como muy rápidamente, en los primeros tiempos de Montonero, mueren sus primeros líderes y al poquito tiempo queda Firmenich como único jefe, ¿no? Bueno, fue un logro tuyo importante encontrarte con Firmenich, cosa que nadie puede. Y a la vez, cuando vos contás cómo fue el encuentro, el almuerzo en Barcelona, a la vez es evidente que no quería hablar. ¿Cómo lo viviste vos desde tu cuerpo, desde tu impresión más directa de ese encuentro? ¿Sabes, Osvaldo, que una de las cosas que a mí me gusta de los libros, sobre todo porque como, digamos, mi trabajo cotidiano es otro, me permite tomarme tiempo, ¿no? En los libros, y tiempo significa que uno puede buscar un testigo que es remiso a recibirte, dedicarle tiempo a esa búsqueda, o por ahí la posibilidad de entrevistar muchas veces a una persona, que siempre es muy rico, sobre todo gente con historias, ¿no? De este tipo. Y entonces yo, cuando voy al encuentro de Firmenich, que me había costado mucho lograr que me recibiera, tenía como una cierta tensión interna porque no sabía si iba a ser la primera y el último de mis encuentros con él, y uno a veces por ahí guarda temas más conflictivos para cuando ya hay más confianza en el vínculo. Y entonces estaba como en una dualidad en ese momento de si bajo todas mis cartas y me juego a que esta es la única vez que lo voy a poder ver, que fue un poco lo que finalmente me pasó. Firmenich vive en Barcelona, en las afueras de Barcelona, austeramente, hay que decir la verdad, francamente, como se jubiló como profesor en la universidad en España, porque bueno, él vuelve a la Argentina extraditado en la época de Alfonsín, lo juzgan, después Menem lo indulta, y él siempre tuvo una relación muy conflictiva, no solamente con una sociedad que lo identifica de alguna manera como el responsable de gran parte de la violencia de la década del 70, no el único, por supuesto que tenés el terrorismo de Estado, pero como salimos
de la democracia, con un consenso alrededor de que en todo caso queremos dirimir nuestros conflictos siempre pacíficamente. Obvio que hay que mirar los procesos en su época, y estamos en otro contexto también, pero en todo caso él ha quedado en un lugar donde de alguna manera no se arrepiente ni se mueve de ese pasado, ¿no? Y ante esa imposibilidad de participar del debate democrático, que a él le genera mucha frustración porque siente que ha sido excluido, que lo han demonizado, que lo han transformado en un monstruo, finalmente se va a vivir recluido en Barcelona y tiene un poco esta idea que él me dice en el mail, ¿no? Que nadie tiene derecho, salvo él, a contar la historia y no sabemos ni siquiera si él algún día la va a contar. Uh-huh. Digamos, cuando te encontrás con él, no hay más que lo que aparece en el libro, digo, en el sentido de si a lo mejor hubo una autocrítica, sobre todo cuando viene la contraofensiva montonera, que fue terrible para mucha gente joven que murió allí. ¿No hay ningún tipo de reflexión sobre ese tema que no esté en el libro? La verdad, Osvaldo, es que como yo tenía un tiempo limitado, no le pregunté por la contraofensiva, que no era materia de mi libro, ¿no? Viste que el libro termina un poco después de Cámpora, ya con la vuelta de Perón. Entonces tenía un tiempo limitado y estaba más focalizada en lo que eran los orígenes de Montoneros. Así que no llegué a hacerle esa pregunta, que sin dudas es una pregunta interesante. Otra cosa que los propios, digamos, ex militantes montoneros muchas veces le reprochan es que él haya aceptado el indulto junto con los genocidas de la dictadura, ¿no? Y que un poco de esa manera quedaran equiparados las guerrillas al terrorismo de Estado, ¿no? Simbólicamente en esos indultos que firmó en su momento Carlos Menem, ¿no? Lo otro que me impactó del libro, no debería impactarme, ¿no? Pero es la cintura política de Perón frente a Montoneros, porque no los desautoriza, pero tampoco los autoriza tanto. ¿Cómo lo ves vos, que sos la que sabe del tema? Pues eso es algo que yo, cuando una de las cosas que me llamó la atención yendo a ese origen de Montoneros, no sé si te causó a vos la misma sensación, pero a la medida que yo escribía me daba cuenta de que era una relación que, no es que es una relación que choca con la vuelta de Perón cuando Perón los echa de la plaza, que es un poco el 1 de mayo, ¿no? Que es un poco la imagen que a todos nos ha quedado, o por lo menos la que yo más recordaba, sino que es una relación que está dada en tensión desde el minuto 1. Si uno mira en el origen de Montoneros, para mí es una de las cosas más interesantes. Montoneros se le impone, digamos, Perón hasta ese momento elegía a sus delegados, ¿no? Y decía, digo, Mengano es mi delegado, como mi representante en la Argentina. Y Montoneros, y eso me lo dice Ignacio Vélez Carreras, un ex montonero que participó del secuestro, que me pareció interesante, dice, nosotros nos interpusimos en ese diálogo entre Perón en el exilio y el movimiento de la resistencia peronista, nos impusimos como interlocutores. De hecho, le mandan una carta, que para mí ese intercambio que está en el libro es muy interesante también, ¿no? Le dicen, general, por favor, pronúnciese, porque acá nos dicen que hay quienes dentro del movimiento peronista repudian el crimen de Aramburu. ¿Nos puede decir, por favor, qué es lo que usted piensa? Y ahí Perón manda el famoso encomio lo actuado. Pero en esa carta Montoneros también le dice, mire que nosotros no es que queremos elecciones libres y nada más. Estamos pensando en la patria socialista, queremos otra cosa, no queremos solo elecciones. Y entonces, como insinuando, no nos use para conseguir elecciones porque nosotros queremos más, vamos por más. Y ahí está esto que decís, Osvaldo, esta habilidad de Perón de decir, bueno, el movimiento peronista es amplio, ustedes van a tener autonomía dentro del movimiento peronista como formaciones especiales. Todos tenemos un gran objetivo en común, pero cada uno de alguna manera lo persigue a su modo. Y entonces él avala implícitamente la lucha armada en el contexto de la proscripción del peronismo y se desentiende un poco de lo que Montoneros fuera a hacer, ¿no? Entonces, es una relación que para mí, y te repito, para mí fue muy interesante eso, es tensa desde el vamos. En el tema Aramburu, bueno, está el general Valle, están, dicho en tu libro, ¿no? Los fusilamientos de José León Suárez, está el cadáver de Eva Perón. Es decir, Montoneros claro. quiere pensar todo eso desde una respuesta muy, muy violenta. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, claro, ahí está un poco el éxito en términos de lo que es un hecho de propaganda guerrillera, lo que fue el operativo que ellos llamaron la Operación Pindapoy de secuestrar y matar a Aramburu. Lo que me dice Firmenich es, tenía que ser un hecho que se explicara por sí mismo.
Y la verdad es que la figura de Aramburu era tan repudiada por los peronistas y le había hecho tanto daño al peronismo que no ameritaba, no hacía falta argumentarla mucho respecto a cuál era el sentido, qué era lo que se estaba de alguna manera vengando matando a Aramburu, ¿no? Era por sí solo, quedaba claro que se vengaba el fusilamiento de Valle y los sublevados de Valle del 56, los fusilamientos de León Suárez, relatados magistralmente por Walsh en su libro Operación Masacre, el que firmó el decreto de proscripción del peronismo, y también el que se lleva el cadáver de Eva a Europa bajo un nombre falso, lo manda, en realidad no lo lleva él. Que en realidad cuando yo hablo con el hijo de Aramburu es interesante porque me dice, no, bueno, la Marina directamente quería destrozar el cadáver de Eva. Si mi padre manda el cadáver a Europa fue para preservarlo. En ese momento, claro, les queda el cadáver de Eva después de la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora. Y lo más interesante quizás, Osvaldo, también para mí de Aramburu, porque algunos lo llaman crimen, otros asesinato, ajusticiamiento, tiene que ver con la discusión de cuándo empieza la violencia política en el siglo pasado en la Argentina, ¿no? Entonces, un poco los que hablan de un ajusticiamiento o la muerte o de alguna manera suavizan lo que fue un asesinato muy brutal en el sótano de alguien que estaba con los ojos tapados y vendados y las manos maniatadas, plantean, bueno, la verdadera violencia política en la Argentina empieza en el 55 con el golpe contra Perón y los bombardeos de Plaza de Mayo, ¿no? Y los que dicen, bueno, hubo un crimen espantoso, como fue el crimen de Aramburu, muchas veces lo sacan de contexto, lo que no quiere decir justificarlo, digamos. Yo lo que creo, y es un poco el esfuerzo que hago en el libro, es que hay que tratar de comprender, ¿no? Por qué ese crimen dividió en las reacciones que generó al país de la forma en que lo hizo. Creo que sí. Supongo que te debe alegrar mucho que el libro vaya por varias ediciones, pero también nos permite pensar cómo estos temas siguen importándonos mucho, ¿no? Me parece. Es que sí, Osvaldo, porque uno lo piensa también. Yo ya venía de escribir un libro sobre Montoneros, que era el secuestro de los Born. Claro, y hay como un lugar común de decir, bueno, claro, hay muchos libros importantes ya de la década del 70, digo, la biografía de Galimberti, La Voluntad, ¿no? Recuerdo de la muerte de Bonazo, que fue uno de los primeros. Hay grandes libros de la década del 70. Entonces, un poco bueno, ¿qué pasa que sigue siendo atractivo? Todavía hay cosas por contar, ¿no? De la década del 70, es un poco la duda que persiste. Y creo que lo has logrado de manera impecable. Muchas gracias, María, un abrazo y muchas gracias por Aramburu, libro que publicó la editorial Planeta y que es un éxito. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos y perdón por el timbre, son las cosas de trabajar dentro del hogar. Si escucharon un ruido al final es un timbre que está sonando. Osvaldo, es un placer hablar con vos y me alegra que haya espacios como estos para charlar sobre libros. Así que muchas gracias a ustedes y un beso muy grande. Me acuerdo el impacto que me provocó a mí leer los estudios que escribió Beatriz Sarlo sobre Juan José Saer, el gran escritor santafesino, el autor de Palihueso, el autor de La Pesquisa, del Entenado. Beatriz Sarlo pensaba la literatura, y ojalá que la siga pensando, yo lo dudo, de una manera muy inteligente, muy profunda. Por eso, cuando atacó al gobierno de Axel Kicillof, inventando, porque fue un invento, que se le habían ofrecido vacunas de forma trucha, fue un invento y quedó demostrado que fue un invento, o cuando hace muy pocos días dijo que las Malvinas son británicas. Aquí pasó un límite, Beatriz Sarlo, un límite de la pobreza intelectual. Y hablando de Beatriz Sarlo, decir pobreza intelectual parece un oxímoron, ¿no es cierto? Pero no es una idea decir eso, te explico por qué, para que te quede claro. Dijo que las Malvinas se descubrieron o se acercaron los argentinos o la tomaron los ingleses antes de la Constitución. Las invasiones inglesas también. O sea que podríamos ser una colonia inglesa con ese argumento. O sea, es un argumento absolutamente falso. Por otra parte, hubo una guerra
En esa guerra murió gente muy, muy joven. Hubo militares que pelearon heroicamente defendiendo las Malvinas. Hay muertos sepultados en las Malvinas. Hay soldados que tenían 18 años y que una bomba al crucero General Belgrano terminó con la vida de más de 200 de esos soldados, de esa gente joven. Por lo tanto, lo que dijo es una barbaridad en todo sentido. Es una barbaridad porque las Malvinas son siempre y serán siempre argentinas. O sea que es una barbaridad. Es una barbaridad porque hubo una guerra y se peleó defendiendo las Malvinas. Es una barbaridad por la ignorancia geopolítica, es decir, una colonia a 14.000 kilómetros de distancia. Realmente lamentable lo que dijo Beatriz Arlo. Lo que sí ganó, sin ninguna duda, es estar en los programas fascistas, generalmente fascistas, donde con esa declaración tiene un lugar asegurado. Lo que está buscando, y esto es muy triste, es 1 minuto de televisión. Lamentable, francamente lamentable. Cambio de tema y voy a otro de los temas que en Otra Trama siempre nos apasionan y que tienen que ver con el psicoanálisis y que tienen que ver con una muestra que lleva por título Terapia. Terapia en el Malva. Esta sería la introducción. Terapia en el Malva hasta el 16 de agosto, con la curaduría de Gabriela Rangel, Verónica Rossi y Santiago Villanueva. Y te vas a encontrar con artistas plásticos verdaderamente excepcionales. Por ejemplo, si yo te digo Yuyo Noé, o Libero Badí, o el gran Pompeyo Audibert, que no es un artista plástico, es un actor impresionante, o Oscar Mazota, que fue quien trajo los primeros textos de Lacan a la Argentina. También te vas a encontrar con las obras de Roberto Eisenberg, de Roberto Jacobí, de Claudia del Río, de Manuel Ajespil, de Eduardo Costa. Impresionante lo que han reunido para pensar el psicoanálisis o temas del psicoanálisis a partir de las artes plásticas. Qué tema, ¿no? Qué tema tan apasionante es el psicoanálisis y cómo se incrustó. Yo diría incrustó, porque fue muy fuerte de qué manera se acopló a la cultura argentina. Como Harold Pinter. Harold Pinter, que es un dramaturgo inglés admirable, es casi, te diría, todos los años representado en Buenos Aires. Y en este caso en el Teatro El Extranjero, con una de sus obras más significativas. Me refiero a El Montaplato, con dirección de Alejandro Bisotti. El Montaplatos es un texto que tiene el estilo más reconocible para mí de Harold Pinter. Cómo avanza lo siniestro, yo diría. 2 asesinos, fíjate que yo dije 2 asesinos masculinos. Bien, porque esa es la obra original. Pero en la puesta de Bisotti son 2 asesinas, son 2 mujeres. Y esto es toda una transformación. Y 2 mujeres que además son 2 excelentes actrices, Claudia Maylauf y Sonia Novello. Las 2 muy, pero muy, muy buenas. Y son 2 asesinas a sueldo, les decía, están en un sótano esperando la orden para realizar un trabajo. Pero en algún momento, no te voy a contar la obra, el trabajo puede ser que una tiene que asesinar a la otra. Notable, ¿eh? Teatro El Extranjero los domingos a las 19. Era a las 18 y era cambio a las 19, acordate. Entradas por Alternativa Teatral y siempre apoyando el teatro independiente desde Otra Trama. Siempre. Y esto no va a cambiar. Va a cambiar mucho Otra Trama, pero muchísimo. Pero esto de apoyar al teatro independiente, eso no va a cambiar. El placer, dirigida por Jorge Eiro, y el placer también de apoyar a ese teatro, ¿no es cierto? Todos los sábados a las 6 de la tarde, dura 60 minutos en el espacio Callejón. Tiene que ver con un duelo y a partir de ese duelo, lo que ocurre en un grupo familiar que se reúnen en una localidad costera. Les decía, es un espectáculo de Jorge Eiro, pero me contaba Jorge Eiro que también para él es una creación colectiva, de la que participan los actores, Sol Fernández López, Zoilo Garcés,
Cristian Hansen y Juana Rosas. Acordate, Espacio Callejón. Es muy importante cuando yo insisto en que te acuerdes del teatro independiente. Es muy importante. ¿Sabes por qué es muy importante? Porque recién ahora se están abriendo lentamente los teatros. Y los actores, las actrices, los técnicos, los dueños de sala, la pasaron muy mal por el COVID. Entonces tenemos que impulsarlo. Y la ciudad de Buenos Aires tiene el mejor teatro del mundo, para mí. Tiene el mejor teatro independiente del mundo. Por eso tenemos que acompañarlos. Nos vas a acompañar también en los cambios que vienen en otra trama. Otra trama se orienta cada vez más a ser un programa de pensamiento, un programa de debate de ideas, un programa que esperemos hacerlo lo más potente posible para poder transmitir todas estas cosas que nos apasiona transmitir en la TV pública. Muchas gracias por elegirnos. Nos reencontramos, por supuesto, en 7 días. Gracias, muchas gracias. Tomo mi barbijo y hago lo que vos tenés que hacer. Y hoy más que nunca, porque, bueno, sabemos que hay una variante Delta circulando. Te pones el barbijo. Chao, muchas, pero muchas gracias.